Hola, muy buenas. ¿Sabéis que relegar al ostracismo es una expresión que se utiliza cuando se quiere dejar a alguien marginado o cuando no, digamos que hay que apartarle de los demás? La expresión relegar o castigar con ostracismo a alguien viene en la antigua Grecia. En la antigua Grecia, en las ciudades, en las poleis griegas, cuando se quería desterrar a alguien de la vida pública temporal o permanentemente, lo que se hacía era relegarlo al ostracismo. Se llamaba así porque la asamblea votaba en un tipo de voto en la cual se decidía si esa persona debía ser desterrada o no. El modo de votarlo era muy curioso porque se iba al barrio de los alfareros y se recogían los trozos de cerámica defectuosos que se tiraban a la basura de ese barrio. Y claro, se cogían los trozos de cerámica que eran cóncavos y se parecían a las ostras o óstracas en óstraca en griego, y se apuntaba el nombre de la persona a la que se quería desterrar. De aquí viene la expresión desterrar o mandar al ostracismo a alguien. Bienvenidos al cuarto capítulo del podcast del búho. Hoy os voy a hablar de una curiosa historia, una curiosa leyenda de ficción, un mito que se tiene desde hace siglos en la zona navarra de la Sierra del Eire. Una curiosa leyenda pirenaica que la verdad es que me va a dejar hablar de otro tema que me parece bastante interesante. Se cuenta que Virila, el abad del monasterio de Leire en torno al año 1000 después de Cristo, tenía ciertas dudas de fe. Se cuenta que un día de primavera se estaba preguntándose sobre el gozo de la eternidad, digamos una de estas dudas teológicas que nos asaltan a todos los días, ¿verdad? Entonces, absorto ante esta duda, pues se fue a meditar al bosque y cogió un camino y se perdió en el bosque. Virila se sentó y de repente oyó el canto de un jilguero. Este jilguero le dejó nubilado, le dejó como adormilado. Y Virila, mientras cavilaba sobre el enigma de la eternidad, pues se quedó dormido. Cuando despertó, Virila notó algo diferente en ese bosque. Pero en cualquier caso decidió que ya era hora de volver al monasterio porque se le había hecho tarde. ¿Cuál fue su sorpresa cuando vio que el bosque había cambiado, que a duras penas que encontró el camino de regreso, y cuando lo encontró vio que el monasterio que estaba a su cargo había cambiado? Ese monasterio no era como él lo recordaba, tenía más dependencias, era más grande, y cuando llegó al monasterio vio que no conocía a ninguno de los monjes. Los monjes, por su parte, vieron que un viejo extraño bajaba del monte y se empezaba a decir que él era el abad del monasterio y que a ver qué había pasado en ese lugar. Lo curioso de todo eso es que el abad del monasterio, que no era Virila, era otro, se quedó también asombrado por el tema y fueron digamos, al cenobio del monasterio, donde, digamos, se guardan el libro de registro, por así decirlo, y se comprobó que Virila era un abad que había vivido 300 años antes. Nuestro protagonista había dormido, se había quedado traspuesto en una pequeña siesta de 300 años. ¿Cuál fue la sorpresa de este personaje, no? La sorpresa entre la comunidad religiosa del monasterio de Leire debió de ser impresionante, ¿no? Entonces se decidió celebrar un Te Deum en la iglesia del monasterio. El Te Deum es el canto que digamos que se realiza para dar gracias a Dios.
Este Te Deum, digamos que fue más milagroso todavía, porque mientras se entonaba, un ruiseñor, ¿he dicho antes un jilguero? No, un ruiseñor bajó o se coló en la iglesia con un anillo de abad en el pico y se lo plantó en el dedo a nuestro protagonista. Y se supone que entonces se oyó la voz de Dios diciendo que sí, claro, si una siestecita habían transcurrido 300 años, el enigma de la eternidad que tanto intrigaba a Virila era solo un instante. Bueno, dejando aparte el tema mágico del asunto, hay que decir que seguramente que esta enseñanza se realizaba para ilustrar a los monjes o a las gentes sobre el enigma de la eternidad, de la vida eterna, de la resurrección de los muertos, todas esas cosas que la religión se empeña en explicar. Bueno, sí es cierto que todas las leyendas tienen algo de cierto, y Virila existió en realidad. Se supone que nació en el pueblo zaragozano de Tiermas en el 870. Actualmente Tiermas es un pueblo abandonado que quedó totalmente anegado y rodeado por el pantano de Yesa, así que se abandonó. Se supone que Virila nació en ese pueblo, y si no nos atenemos a lo que dice la leyenda, se supone que murió en el mismo monasterio de Leire en el año 950 después de Cristo. Hay que hablar un poquito sobre este monasterio, y porque ahora, gracias a la leyenda de Virila, voy a enlazar con un tema que me parece muy importante. Si no importante, al menos sí que es interesante, y es que se supone que debemos todo lo que nos queda, todo el cómputo histórico que nos queda de los textos antiguos, gracias a los monasterios como el monasterio de Leire, a la orden llamada de San Benito, la orden benedictina. El origen del monasterio de Leire no queda nada claro. Se supone que es un monasterio que tiene bastante más de 1000 años de antigüedad. Lo que pasa es que la primera mención que se tiene de este monasterio es del año 851. Se supone que en ese año el monasterio ya existía y estaba bastante desarrollado. Por lo tanto, es un poquito difícil saber de qué época data este monasterio. Es también un poquito difícil porque este monasterio es uno de esos monasterios puzzle, que se podría decir que ha ido ampliándose paulatinamente. Si alguna vez podéis visitar en la zona de la Sierra de Leire este monasterio, yo os lo recomiendo. Está muy cerquita del actual pueblo de Yesa, que digamos que le da el nombre al pantano del mismo nombre, que está entre la frontera navarra y aragonesa, en el Prepirineo. Si podéis ver este monasterio, veréis que tiene diferentes partes. Tiene una parte en lo que sería la cripta, que es una pequeñísima iglesia que parece más una mazmorra que una iglesia, donde apenas caben una veintena de personas, y se supone que esa era la antigua iglesia del primer monasterio. Encima de ese monasterio, o sea, de esa pequeña cripta iglesia, de gruesísimos muros, se levantó una iglesia románica muy temprana, y a la que luego se le fueron añadiendo diferentes dependencias. Este monasterio, por lo tanto, ha tenido bastante importancia. Se supone que está ligado con los inicios del reino de Navarra. Los primeros reyes de la familia Arista están enterrados allí, y por lo tanto es evidente que la importancia de este monasterio. Pero ¿por qué es importante un monasterio en la Edad Media? Hay que tener en cuenta que en torno a un monasterio una comunidad es capaz de florecer. Digamos que un monasterio es una población como una ciudad, pero muy bien ordenada, y que digamos que es emisor de bastante prestigio. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que los monasterios en la Edad Media jugaban un papel importantísimo, sobre todo en una época en la que los reinos cristianos anhelaban conquistar terrenos que estaban vacíos o que habían estado poblados por musulmanes. Benito de Nursia fue un monje que, digamos que a principios del siglo VI después de Cristo, atención, hace muchísimos años ya, digamos que dictó una serie de normas según la cual se tenía que regir un monasterio. El primer monasterio al que fue destinado como abad, digamos que no cuajó su orden o su idea de regla monástica. De hecho, los monjes de su misma congregación intentaron envenenarlo, nada más y nada menos. Así que San Benito decidió fundar un nuevo monasterio cerca del Monte Cassino,
un lugar cercano a Nápoles, que se dio en llamar al final Monte Cassino. En esta abadía, San Benito pudo poner en práctica su orden o su regla monástica, que se basaba sobre todo en la contemplación, la oración y el trabajo. Es famosísima la idea o la frase del ora et labora, en la cual los monjes lo único que tenían que hacer era trabajar y rezar, además de comer y dormir, poco más. Entonces, digamos que tuvo bastante aceptación el ascetismo impuesto por San Benito y digamos que floreció la orden de San Benito a lo largo de los siglos y se dio en extenderse por toda Europa. Carlomagno, que fue un gran emisor de cultura en toda Europa, acabó imponiendo este tipo de orden en todo su imperio, que fue muy extenso, y ayudó bastante en torno al siglo VII que se extendiese. Pero la carne es débil, como bien sabemos, y la orden de San Benito, digamos que se fue deteriorando, porque los monjes no podían llegar o no eran capaces de seguir esa regla tan estricta. Así que la orden ha sufrido diversas reformas. Las dos más famosas fueron la famosa orden cluniacense, que fue unos 2 siglos después, y sobre todo la orden cisterciense. De todas formas, sigue habiendo monjes que siguen la regla de San Benito y otros que siguen la orden del Cister. Los podréis diferenciar si alguna vez veis un monje que tiene una casulla y un hábito de color negro, ese es benedictino, mientras que si veis uno que tiene la casulla y el hábito de color blanco, es de una orden cisterciense. ¿Por qué os cuento todo este rollo de la orden de San Benito, del ora et labora? Porque la existencia de estas órdenes ha sido clave para la transmisión de la cultura occidental que hoy conocemos. Digamos que esta panda de locos que se metían en un monasterio húmedo, frío y oscuro, digamos que sirvió para que la regla del hora et labora les hiciese trabajar en algo. Si no bien no solo digamos, en trabajos manuales, sí que sirvió para que toda esta serie de monjes se metiesen en los scriptoria, en los lugares para escribir, y se convirtiesen en amanuenses, en gente que copiaba textos. Digamos, todos esos castigos que nos ponían de pequeños para copiar textos, estos locos los hacían por deporte. Ni se os ocurra pensar por un momento que de todos los textos de los autores antiguos, griegos y romanos que nos han llegado a nosotros son textos originales de aquella época, de la época romana y griega. No lo penséis ni por un segundo. No existe ni un solo texto que tenga más de 2000 años de antigüedad y lo conservemos en nuestras manos. Hay muy, muy, muy poquitos y son pequeños fragmentos. Olvidaos, por lo tanto, de que todo el saber de los griegos y los romanos ha llegado a nosotros porque hemos conservado sus textos. No, no ha sido así. Hay que tener en cuenta que el papiro o el pergamino son materiales orgánicos que se deshacen con el tiempo. Son gracias a los monjes de la Edad Media, esa época oscura en la que parecía que había mucha superstición, mucha ignorancia, pues es gracias a aquella época que los monjes se pusieron a copiar todos estos textos y todos estos documentos que nos han llegado a nosotros en forma de perlas de sabiduría. En cualquier caso, un viejo profesor de historia dijo una vez que todo lo que nos ha llegado del mundo antiguo, todos esos pocos textos que nos han llegado, son como los restos de un gran naufragio. Y es cierto, en realidad muy pocos textos de todo el corpus general de textos que había en la antigüedad nos han llegado a nosotros. Pero los pocos que nos han llegado son gracias a los amanuenses, a toda esta gente que copiaba textos simplemente para ejercitar y para, digamos, tener una labor que hacer entre las manos. Por lo tanto, deberíamos estar relativamente agradecidos a todos estos fanáticos religiosos que, sin darse cuenta, estaban transmitiendo toda nuestra cultura a la posteridad. Ha sido gracias a toda esta labor que se hizo antes de la existencia de la imprenta que nosotros hemos podido conservar este gran amasijo de papeles que todavía están en algunos monasterios, pero la mayoría de ellos están ya conservados a buen recaudo.
todas estas joyas son algo que tenemos que respetar y algo que tenemos que tener en cuenta, que están ahí y que existen gracias a la labor de esta gente que se dedicó cuando no estaban demasiado relajados, ¿verdad? Y demasiado pendientes en cosas mundanas, que se dedicó a vivir en una vida contemplativa. Tanto que podemos llegar ahora a admirar a todos estos monjes tibetanos y orientales. Hay que tener en cuenta que hace 1000 años o más en Occidente ya se abrazaban todo este tipo de vida contemplativa y que gracias a ella se ha podido transmitir muchísima cultura. Pero volvamos a la Sierra de Leire y al terreno que un día fue mandado o organizado por el abad Virila. Os recomiendo encarecidamente que vayáis a esa carretera que une las ciudades de Huesca y Pamplona y que paréis en digamos, una bifurcación de la carretera y empezáis a subir ese pequeñito puerto de montaña que te lleva a la Sierra de Leire y al monasterio. Es un curioso escenario porque actualmente parece que da la sensación de ser una especie de monte bajo, que ese monasterio no está muy recogido como podría parecer. Pero no os engañéis, el monasterio de la zona de la Sierra de Leire, de San Salvador de Leire, anteriormente estaba cubierto por bosques y habría que pensar que la fuente de San Virila verdaderamente sería difícil de encontrar. Hoy está todo demasiado fácil para visitar esa fuente. La verdad es que yo os recomiendo que visitéis el monasterio de la Sierra de Leire porque es un bonito, digamos, una bonita muestra de cómo puede crecer con el tiempo una pequeña comunidad monástica y convertirse en un gran centro de difusión de la cultura. Si los castillos defendían el honor de los nobles, los monasterios eran fortalezas que guardaban toda la cultura que nos ha llegado hasta nosotros. Y parece que la mayoría de las veces consiguieron mantener esa fortaleza sin conquistar. Bueno, ¿qué opinas de este podcast? ¿Te ha gustado? ¿Te parece que hay cosas que se puedan mejorar? ¿Crees que no merece la pena escucharlo? Todo eso agradecería que me lo dijeses, porque al fin y al cabo lo estoy grabando para que tú lo escuches. Así que agradecería mucho tu opinión. Puedes darme esta opinión en los comentarios de este podcast, en el blog que se llama elpodcastdelbúho.com o en mi usuario de Twitter. Me encontrarás por twitter.com/_Jorge_. Ese es mi usuario. Bueno, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Hasta luego.